Tema 3. Pasamos ya al tema 3, que habla de los procesos de lectura de las dislexias. Recordemos que el tema 2 no entraba y en el tema 3 entra el tema completo. Es un tema bastante denso y largo de las dislexias, lo que se explica en las ideas clave. Así pues, vamos a verlo. Procesos lectores, procesos de lectura, pues estos se van a dar desde que se percibe el texto hasta que lo comprendamos, hasta que lo comprendemos. Hay unos rasgos visuales y de estos rasgos visuales pasamos a una interacción semántica. Conocer estos procesos nos va a permitir valorar los métodos para poder enseñar a leer, planificar nuestra enseñanza, comprender el aprendizaje de nuestros alumnos y detectar los posibles problemas que pueden darse. ¿Qué procesos o procedimientos van a componer el acto de leer? Pues lo visual, lo fonológico, lo sintáctico y lo semántico. Vista, oído, y ya pasamos a la sintaxis y la semántica. Proceso visual. Vamos a ir viéndolos todos. Percibir el texto escrito y esto tiene que ver, o sea, fijar con la memoria visual a corto plazo. Es a corto plazo porque yo estoy percibiendo un texto escrito, son segundos, y simplemente con el hecho de hacerlo, pues yo estoy utilizando también esta memoria a corto plazo, proceso que más años hace que se investiga, ¿no? Este proceso de que yo percibo un texto y estoy fijando con memoria visual a corto plazo es el que hace a más años que se está investigando, junto con los aspectos que tienen que ver con la psicomotricidad. Ello es porque causa un porcentaje muy pequeño de problemas lectores y porque los principales son pues aquellos que tienen problemas de visión y bueno, pues hay que detectar estos problemas y acudir a una revisión de la vista. ¿No? Si no, si te falla la vista no vas a poder percibir el texto escrito, esto es así. ¿Qué hacen durante la lectura en el proceso visual los ojos? Pues tienden a realizar pequeños movimientos muy rápidos, que son sacádicos o sacudidas, y permiten saltar de un punto al otro del texto. Y van a estar alternados con unos periodos de fijación o de pausa, durante los cuales el lector centra la mirada en un punto concreto del texto. Necesitamos una cosa que es la amplitud perceptiva, que es que la tenemos, nosotros tenemos esa amplitud perceptiva y es asimétrica, se tiende a ir hacia la derecha. Una vez que hemos percibido el texto escrito, ¿qué necesitamos? Pues el proceso fonológico, el proceso sintáctico y el proceso semántico. Es decir, yo lo veo y entonces ya lo tengo que escuchar y lo tengo que comprender, ¿no? Necesito la sintaxis y la semántica. Y, por supuesto, los conocimientos del lector. Aquí es cuando aparece la figura de lo que hablábamos en el primer tema, que el lector es importante, o sea, la persona, el sujeto. Porque si este sujeto no tiene una serie de conocimientos, esto no lo va a poder hacer. Durante el proceso fonológico, lo que estamos haciendo es acceder al significado de la palabra. El léxico es un diccionario personal que yo tengo, es mío, yo tengo archivado un montón de palabras. Y cuando leo una palabra, lo que hago es acceder a este significado. Y para acceder a este significado de esta palabra que yo tengo guardada en mi cabeza, hay dos rutas. Por un lado tengo la ruta fonológica y por otro la visual. La fonológica es que como esta palabra yo ya la he aprendido a través del lenguaje oral, ya tengo almacenada, tengo archivada dentro de mi cabeza, en mi léxico fonológico, lo que hago es que al transformarla en un grafema, o sea, hacer la transformación de grafema a fonema, yo oigo, o sea, paso de lo que es el grafema, de lo que es el simbolito, por así decir, a un fonema, y ahí ya estoy escuchando cómo suena esa palabra. Y al escuchar cómo suena, digo, ah, vale, ya sé lo que es, porque esta palabra yo ya la he oído. La tengo en mi léxico fonológico ahí, en mi archivo personal guardada. Muchas personas, especialmente los niños que están aprendiendo a leer, cuando realizan esta transformación, lo que hacen es mover los labios, porque están, cuando pasan de grafema a fonema, mueven los labios. Y al mover los labios están articulando la palabrita y al escucharse ellos cómo suena esa palabra, es cuando su mente dice, ah, claro, ya sé lo que es. Luego tenemos en cambio la otra ruta, que es la visual, que la palabra ya la hemos leído varias veces antes, porque ya la conocemos, y como ya tenemos archivada no solo en el fonológico, sino también en el visual, porque ya me la he leído muchas veces, lo que hago es acceder directamente al significado. Y no tengo necesidad de oír cómo suena, porque ya la sé, ya me suena. ¿Qué consecuencias van a tener emplear cada una de estas rutas? Pues cuando empleo la ruta visual, leo las palabras de forma global. Y lo que hago es una lectura más rápida, que es propia de los buenos lectores. Y cuando utilizo la ruta fonológica, lo que parto, o sea, parto las palabras.
y ello hace que sea más lenta la lectura. Y pues eso los niños aprenden, eso es para niños cuando están aprendiendo a leer o personas que leen muy poco, porque tienen que ir escuchándose, ¿no? Las palabras, escuchándolas. ¿Qué problemas vamos a encontrar en la ruta visual? Pues que solo la ruta fonológica lee todas las palabras. Entonces, hay palabras que si yo no las conozco porque no las he visto antes, pues a lo mejor voy a tener problema en convertirlas, porque a la hora de convertir un grafema fonema que no es regular, por ejemplo, guerra, guerra, homófonas, hola y hola, esto solo se va a diferenciar a través de la ruta visual. Entonces, ahí decimos que hay un problema en la ruta visual, que es como suenan igual, solamente las vamos a diferenciar a través de la ruta visual, porque a la hora de escuchar las oigo igual. ¿Y qué ruta y problemas va a tener la ruta fonológica? Pues que solamente cuando escucho una palabra conocida, pues me funciona, porque es incapaz de leer una palabra desconocida, porque como no la conoce de nada, pues entonces no le suena, no la tiene, entonces no puede realizar la transformación grafema-fonema, porque como no es capaz de leer esta palabra que no conoce, porque no la tiene, o sea, solo le interesan las palabras conocidas por ruta visual. Bueno, y la tercera ruta es dual. Un lector experto puede utilizar las dos rutas en simultáneo. Visual para cuando las palabras son conocidas y accede directamente al léxico visual y conoce el significado. Y para palabras poco frecuentes que no se encuentran en su léxico visual, lo que hace es usar la vía fonológica y transforma las grafías en fonemas. Que esta tercera ruta dual es la que usan ya pues, los lectores que ya saben leer. Por un lado, las conocidas como ya las sé, de un golpe, de un vistazo, accedo a ese léxico visual y conozco lo que quieren decir. Y por otro lado, las palabras que son raras, nuevas o que no había escuchado, nunca había leído, pues uso la vía fonológica y transformo la grafía en un fonema. Así pues, recordemos que esa sería la más adecuada porque hemos visto que solo usar la ruta visual nos va a dar problemas. Porque, como decíamos antes, solo la ruta fonológica es capaz de leer todas las palabras. Porque cuando tengo un problema en convertir un grafema a fonema no regular, eh, pues que solo se diferencia a través de la ruta visual, solo la ruta fonológica lee todas estas palabras. ¿Mm? Y luego, y en cambio, los problemas que voy a encontrar si uso solo la ruta fonológica es que aquellas palabras que solamente conozco por la ruta visual voy a ser incapaz de leerlas, las palabras desconocidas, que es lo que estábamos hablando aquí precisamente en la tercera ruta, que es la dual, que es interesante, que es la que hacen los lectores expertos porque usan la visual y ya entonces las palabras conocidas acceden a ellas fácilmente por el léxico visual y las poco frecuentes pues emplean la vía fonológica y transforman grafías en fonemas. Vamos a hablar ahora de lo que es el proceso sintáctico, que es asignar el papel que cada palabra desempeña en la oración. Entonces, vamos a la oración que era el perro mordió al niño. Sin el proceso sintáctico que organiza las palabras, no sabríamos si es el perro el que muerde al niño o el niño el que muerde al perro. A veces los problemas que tienen algunos niños al leer provienen precisamente de un mal funcionamiento de este proceso, porque leen el perro mordió al niño, pero no están interpretándolo de la manera que quería transmitir la persona que escribió esta frase. Entonces, estos niños que tienen un problema al leer es precisamente porque les funciona mal el proceso sintáctico, entonces no entiende si es el perro el que muerde al niño o el niño el que muerde al perro. Para ello, ¿qué pasos podemos utilizar? Pues hablar de unidades léxicas, constituyentes, como oraciones, frases, sintagmas, constituyente que sea un papel estructural, sintagma nominal el verbo, y establecer las relaciones entre los constituyentes. O sea, por un lado voy a hacer una serie de unidades léxicas, que son las que constituyen en sí la oración, entonces, bueno, la oración no todo, que están las oraciones, están las frases, están los sintagmas, todo lo que son las unidades léxicas. Luego lo que son las constituyentes, que tienen un papel estructural, sintagma nominal, verbo, tal.
y entonces establezco una relación entre los constituyentes. Por ejemplo, el perro blanco asustó al niño. Sujeto, perro, verbo asustar, objeto, niño. Las relaciones serían muy diferentes si el sujeto fuera el niño y si el calificativo del color se asigna al niño. El niño blanco asustó al perro. Carecería de sentido si el texto fuera perro, niño blanco, él asustó. ¿Mm? Entonces, hay una serie, entonces, si cambio ciertas cosas, las relaciones van a ser diferentes, pero siguen teniendo un sentido, eso sí, diferente, pero no carecen de él. En cambio, si yo quito las relaciones de manera que sintácticamente no están sucediendo, porque perro, niño blanco, asusto, me faltan ahí elementos, lo que ocurre es que no tiene sentido esta oración. Así pues, el proceso sintáctico lo que nos hace es organizar las palabras dentro de la frase, darles una función a cada una y todo ello pues para alcanzar un determinado significado. O sea, la sintaxis para entendernos lo que hace es poner orden, organizar todas estas palabras que hay sueltas, las pone cada una en un orden que es el que tiene que ser, porque así está establecido, que sea en la sintaxis de ese idioma, nos lo organiza y a cada una le va a dar la función que tiene que hacer, que tiene que su rol, y todo ello es para que podamos alcanzar el significado que estamos buscando y no el contrario. Entonces es el perro que muerde al niño y no el niño el que muerde al perro. Y luego pasamos al siguiente, que es el proceso semántico, en el cual lo que hago es voy a unir todos los significados. La semántica. Estos son significados a los que yo he accedido en los otros procesos y todo ello para dar un significado global al texto. Usamos conocimientos previos pues, para alcanzar el significado global de un texto de física. No basta con descifrarlo, no me sirve nada leer y que me estén contando algo de física si yo no tengo un conocimiento previo. Hay que tener conocimiento de la materia, porque si no, no estamos haciendo nada. Entonces, alteraciones que se producen en la semántica impiden entender lo que se lee, que aunque conozcamos el significado de la palabra, si no hay alteraciones en la semántica, yo no voy a entender lo que me estaban queriendo decir. ¿Qué estrategias van a facilitar el proceso? Pues esquemas que se forman a medida que avanza la lectura, inferencias, que estas inferencias nos hablaban de ellas. Lo tenemos por aquí. Perdón. Inferencias, el texto normalmente no contiene toda la información. Inferencia sería, Juan salió de casa y abrió el paraguas. ¿Y yo qué infiero al ver este texto? Pues no me hace falta que diga que llueve. El lector lo infiere, ¿no? Esas son las inferencias, las cosas que yo no digo, pero se sobreentiende, pues no para que hable paraguas. ¿No? Bueno, aquí tenemos una serie de procesos cognitivos que van a intervenir durante la lectura. Aquí hablamos de la memoria a largo plazo y también hablamos de la memoria operativa, representaciones activas y los procesos metacognitivos. Y tenemos procesamiento semántico, procesamiento sintáctico y léxico. Y para tener un poco las consideraciones finales, podemos decir que los procesos no se dan unos detrás de otros, sino que se pueden hacer en simultáneo. En simultáneo hay una importancia de la memoria operativa, lo que ya la memoria operativa es la de procesar y almacenar, y también una importancia de la memoria a largo plazo. O sea, necesitamos procesar, almacenar y por ello por la memoria a largo plazo. Y el resultado final es la representación o modelo mental de la situación que el texto está evocando. Porque al fin y al cabo lo que buscamos es esto, un resultado final. O sea, representar la situación que el texto me está queriendo transmitir. Porque si yo no llego a esta representación mental de lo que el texto me quiere decir, es que no lo estoy comprendiendo. Bueno, y ahora pasamos a las dislexias, que es la otra parte importante del tema. Hay una observación. Solo hay obligación de estudiar lo que aparece en ideas clave. Así pues, pasamos a leerlo. Por un lado tenemos que la dislexia se considera, bueno, se diagnostica porque según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de DSM-5, pues hay una serie de criterios diagnósticos que están referidos al trastorno específico del aprendizaje. Bueno, entonces tenemos que, por un lado, la dificultad en aprendizaje y utilización de aptitudes académicas evidenciada por la presencia de algunos síntomas, por al menos durante 6 meses como lectura de palabras imprecisa o lenta,
o con esfuerzo, dificultad para comprender lo que estás leyendo, el significado no lo llegas a alcanzar. Hay una dificultad ortográfica, dificultad con la expresión escrita, dificultad para dominar el sentido numérico, datos numéricos y el cálculo, y dificultad para el razonamiento matemático. Esto empezamos con el A. Y B, las aptitudes académicas afectadas, otra cosa importante que nos va a decir es que están por debajo de lo esperado para la edad. Interfieren con el rendimiento académico o laboral, o la vida cotidiana incluso, y bueno, y se pueden medir, se pueden estandarizar y se pueden evaluar. Entonces se ve que es verdad, o sea, que esto que está pasando se puede comprobar, ¿no? Las dificultades de aprendizaje van a comenzar en edad escolar, pero pueden manifestarse totalmente hasta que las demandas de aptitudes académicas afectadas superen las capacidades limitadas del alumno. Las capacidades de aprendizaje no se explican mejor por discapacidades intelectuales o por un trastorno visual o auditivo no corregido, u otros trastornos mentales neurológicos, adversidad psicosocial, falta de dominio del lenguaje. No se explica mejor por esto las dificultades de aprendizaje. Entonces, sabiendo esto que acabamos de ver, pues ya decimos pues, que han de cumplirse 4 criterios diagnósticos que se van a basar en una síntesis clínica de la historia de este individuo, es decir, de su desarrollo, una historia médica, una historia familiar, una historia educativa, informes escolares y también una evaluación psicoeducativa. Esto pone aquí que es importante. 4 requisitos diagnósticos que se van a basar en la síntesis clínica, o sea, en lo que es la historia del desarrollo de este niño o niña, su historial médico, su historia familiar y su historial educativo. Y con informes escolares y evaluación psicoeducativa. Y así pues podremos empezar a hacer un diagnóstico, ¿no? Si cumplimos estos 4 criterios. ¿Qué criterios hay para determinar las dificultades en cada área? Pues cuando hablamos solo de la lectura, porque ahora diferenciamos lectura de escritura, en la lectura le llamamos dislexia y en expresión escrita disgrafía y en matemática discalculia. En lo que es la lectura, en la dislexia, vemos que un criterio para determinarlo es porque es cuál es la precisión en la lectura, cuál es la velocidad o fluidez y cuál es la comprensión. Y en la disgrafía, que es una dificultad en la expresión escrita, pues veremos pues, cómo es la corrección ortográfica, cómo es la gramática y la puntuación y cómo es su claridad u organización. El término alternativo para referirse a un patrón de lectura con dificultades que está caracterizada por problemas para reconocer de forma precisa o de forma fluida palabras, una decodificación lectora pobre y también pobres aptitudes para poder deletrear, pues todo ello según el DSM-5 vemos que, bueno, pues medio un diagnóstico, exploración específica más comprobar el tipo de dislexia, vamos a especificar cualquier otra dificultad que se presente, como en la comprensión lectora o el razonamiento matemático. Entonces, ¿qué tipo de dislexia vamos a encontrar? Por un lado tenemos la adquirida y por otro lado la evolutiva. En la adquirida hay una pérdida total o parcial de la capacidad de leer. Una vez se ha alcanzado un determinado nivel lector, o sea, por una lesión cerebral, un traumatismo craneal, un accidente cerebrovascular, una infección vírica, un tumor, cualquier cosa que nos esté afectando a nuestro cerebro y le esté produciendo una lesión, esto lo que va a hacer se va a convertir, pues, es una adquisición, ¿no? Entonces se va a convertir en una dislexia adquirida y nos va a hacer que perdamos de forma total o parcial incluso la capacidad de leer. Incluso la capacidad de leer una vez la hemos adquirido, incluso a lo mejor éramos lectores maravillosos, pero hemos tenido un accidente o cualquiera de estas cosas que se contemplan aquí y de pronto pues o ya no puedes leer o ya no lees como leías antes. Entonces por eso decimos que es adquirida. En cambio, la evolutiva, esta tiene que ver, esta ya la llevas de serie, esta ha venido contigo. Y son dificultades especiales en aprendizaje, pero que no ves una razón aparente para que pasen. O sea, no hay una causa que afecte. O sea, no hay una causa, pero que afecten también al rendimiento general. Por ejemplo, no hay una baja inteligencia, no hay deficiencias en los sentidos, es decir, ven, escuchan, todo bien. La escolaridad está correcta también. Entonces, ¿por qué pasa? Pues bueno, pues no lo sabemos. Es evolutivo. Es algo que ha nacido con esta persona. Y bueno, luego también dentro de las adquiridas podemos tener las periféricas y las centrales.
Las periféricas tienen que ver con lo que es todo lo periférico y están relacionadas con los signos gráficos. Y ahí pues tendríamos la atencional, la visual o la alexia. Y en cambio la dislexia central, las centrales van a afectar a las rutas de acceso al significado. Es decir, cómo transformamos las grafías en sonidos y lo visual. Entonces van a percibir la palabra entera pero sin partirla en tres fonológicas, superficiales, profundas. Y bueno, pues ahí vemos como cada una en qué consiste. La atencional es que leen las letras aisladas y la palabra en forma global. No pueden leer palabras cortas, o sea, leen palabras cortas, pero no identifican las letras dentro de una palabra. Entonces, o sea, leen las letras aisladas. Leen letras aisladas y palabras de forma global. Leen palabras muy cortitas, pero no identifican las letras dentro de una palabra. O sea, aisladas y dentro de una palabra no. Hay problemas con palabras largas y frases con varias palabras. Se produce un baile de letras de una palabra a otra. ¿Mm? En vez de lopa limpia por ropa limpia. Lo ven, esas se les cambian. Visuales es que deletrean bien una palabra, pero hay una mala lectura de palabras poco frecuentes o largas. Modifica ligeramente las palabras, que son muy semejantes. Sol por sal, mesa por pesa. Y leen otras más frecuentes que la escrita. Y luego está la letra a letra, que es la alexia, que leen cualquier palabra, pero sin prisa. Leen también las letras de forma individual, pero al leer lo que hacen es que nombran cada letra para acceder a su significado. Y haces en voz alta. L, I, B, R, O, libro. ¿Mm? Entonces sí que van leyendo, leen cada una de las palabras de forma despacio, o sea, leen cualquier palabra sin prisa. Si no les agobian, te leen la palabra que sea. Le van leyendo la letra individual y una vez las han leído cada una, pues te la L-I-B-R-O, libro. Pero claro, cuando tiene una palabra muy larga, pues lógicamente van a encontrar un problema. Luego tenemos las fonológicas, que ahí en las dislexias fonológicas vamos a encontrar un problema en la ruta fonológica. Y lo que hace es pues leer palabras familiares o conocidas, no lee palabras desconocidas, poco frecuentes o poco familiares porque no las ha escuchado. Confunden pseudo palabras con similares, por ejemplo, cama por camo, que no existe. Hay problemas en palabras sin correspondencia unívoca, grafema, fonema. Identifican las letras y las escriben al dictado, pero no van a poder pronunciarlas. Y hay alteraciones en prefijos y sufijos. Por ejemplo, real por irreal, calcular por calculadora. Y palabras funcionales de por en por de. Entonces, ahí hay un poco de lío. Se lían entre palabras que se pueden parecer, se pueden recordar. Luego tenemos las superficiales, que en cambio son los problemas en la ruta visual. Hemos dicho que las fonológicas es en la ruta fonológica, las superficiales en la visual. El diagnóstico para estas son pruebas muy específicas de comprensión lectora. Lee las palabras regulares, sean o no familiares, incluso las pseudopalabras. Tiene un problema en el léxico visual, pues lo que son las palabras conocidas visualmente. No comprende palabras irregulares en su conversión grafema o fonema. En guerra va a fonetizar la U y va a decir guerra, porque no comprende las palabras que son irregulares. Entiende oralmente las cosas, por ejemplo, oyen guitarra, pero leen guitarra. O sea, lo entiende oralmente y sí que sabe que es guitarra, pero va a leer guitarra, que es un poco lo mismo que acabamos de decir. En homófonos y pseudomófonos hay un significado de la palabra más conocida, por ejemplo, vaca por vaca, porque les suena igual, ¿no? Los homófonos y pseudomófonos. Entonces se quedan con la palabra más conocida. Y luego estamos las dislexias profundas, que van a encontrar problemas en ambas rutas y grandes dificultades para leer. Entonces hay un diagnóstico más sencillo. No van a leer pseudopalabras ni palabras irregulares, van a hacer errores en prefijos, sufijos, palabras derivadas y funcionales, errores espectaculares sin relación visual, por ejemplo, mar por océano, incluso sin relación visual ni semántica, simpatía por orquesta, confunden simpatía por sinfonía, que sería un error visual, y sinfonía por orquesta, un error semántico, o sea, es un error, por eso dice espectacular, ¿no? Porque es una relación que acaba de hacer su cabeza que es increíble, porque parece incluso muy compleja, ¿no? Fíjate, simpatía por orquesta, porque de simpatía se acuerdan de sinfonía, eso sería un error visual, pero en cambio sinfonía por orquesta, que es un error semántico, entonces pues confunde simpatía por orquesta. Y ahí pues vemos
como pues son estos errores que son muy llamativos y por eso decimos que son profundas. Y luego están las evolutivas. Bueno, sí, las dislexias que son evolutivas tienen hay que diferenciarlas, todas ellas, las que son evolutivas, que no es decir que no son adquiridas, todas las que acabamos de ver pueden ser evolutivas o adquiridas. Y en el caso concreto de cuando son de origen evolutivo, hay que diferenciarlas, que no tienen nada que ver con el retraso lector, ¿eh? No hay razón aparente por la que no puedan aprender y no tienen retraso en otros aprendizajes. Es decir, a lo mejor en las matemáticas se le da súper bien. Entonces, mm, ¿por qué está pasando? ¿Por qué está pasando? Pues no lo sabemos. Algunos las clasifican también como dislexias adquiridas. Con una buena intención se pueden alcanzar un buen nivel lector. ¿M? Evolutivas es porque van sucediéndose. Diagnóstico por el especialista en lectura, quien pone tratamiento y tratamiento. Lo llevan a cabo profesionales especialistas. Aspectos que hay que tener en cuenta para detectar las dislexias, todas en general. Pues la historia familiar, esto nos ha dicho que era importante. La historia personal, que tenga que ver con las capacidades lingüísticas. ¿Cuándo empezó a leer? ¿Cuándo empezó a hablar? Las capacidades, bueno, más bien, ¿cuándo empezó a hablar? ¿Cuándo empezó a leer? Las capacidades lingüísticas, lo que es el vocabulario, la pronunciación, la sintaxis, la comprensión oral, la conciencia fonológica. También los procesos lectores. Para ello se hace una prueba específica que es el PROLEC. Alteraciones en la escritura, pruebas emocionales como inhibición y que se les llame vagos, incapaces. Entonces, esas pruebas emocionales van a estar ahí. Y entonces hay que tener en cuenta a la hora de detectar las dislexias que todas estas cosas pasan, la historia familiar, la personal, la lingüística, los procesos lectores, la alteración en la escritura y los emocionales. ¿Qué pruebas van a acompañar a la dislexia? Pues déficit de atención, con hiperactividad, disgrafía, discalculia, desórdenes en la coordinación. Todo esto es lo que nos vamos a encontrar.